Hola, ¿cómo les va? Uno de los temas más buscados, o por lo menos más vistos en el canal, es, aunque me parezca totalmente extraña, los videos de Lua. Solo tenemos 4 videos de Lua donde explico algunas generalidades y sin embargo he visto que hay mucho movimiento. Obviamente Python le gana, pero por goleada, a todo el contenido que hay en el canal. Tampoco entiendo por qué. Pero claramente es lo que les gusta a ustedes y obviamente les voy a traer más de este tipo de contenido. En especial porque especialmente en el caso de Lua, son lenguajes que no son tal vez tan conocidos como lo dije la primera vez cuando publiqué el primer video, pero que se usan en muchos lugares. Y específicamente, o en particular, un caso particular es, como muchos de ustedes han dejado comentarios en el canal, es para hacer juegos de Roblox. Obviamente el video este no se trata de hacer juegos de Roblox, o sea, no voy a mostrarles cómo hacer juegos de Roblox, pero sí les voy a mostrar un poco más sobre el lenguaje y qué otras cosas podemos llegar a hacer, o por lo menos cómo podemos profesionalizarlo más y no solamente considerarlo como un mínimo lenguaje de script o algo chiquito. Si bien la idea de Lua es muchas veces utilizado como ese tipo de lenguaje, es un lenguaje en el cual nosotros podemos agregar una script y hacer ciertas tareas de forma muy rápida, pero la realidad es de que es muy potente y tiene muchas herramientas muy interesantes. Así que, obviamente, y una aclaración, este es un video de una serie que estoy haciendo, por lo tanto ahora solamente vamos a ver un poquito, nada más, y en los siguientes videos vamos a ir evolucionando este concepto, o nos vamos a ir apoyando en esto que les voy a plantear ahora, pero lo vamos a ir incrementando con complejidad. Por lo tanto, no solamente nos va a servir para ver este concepto en particular, sino que para ver otras cosas que no hemos visto en esos 4 videos originales de Lua. Así que vamos a crear un archivo de Lua y lo que vamos a hacer es simplemente crear un par de funciones. O sea, es como si fuese un archivo o una librería de matemática donde, como solemos hacer muchas veces en muchos ejemplos de lenguajes, simplemente tenemos un par de funciones, como por ejemplo una que suma, una que resta. Voy a poner por acá resta, ¿sí? Y tenemos dos funciones que hacen algo. Si nosotros ejecutamos esto en Lua, vamos a ver que no hace nada. Y esta es una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear, que tenemos que pensar, que es cómo hacemos para empezar a probar nuestro código y saber que realmente está funcionando, o sea, que esto que hemos escrito está funcionando. Si bien, obviamente esto es simple, sabemos que debería estar funcionando, pero no estamos totalmente seguros, o sea, tenemos que de alguna forma poder probarlo. Y no vamos a esperar a construir toda nuestra solución y empecemos a llamar a estas funciones para poder saber si lo que hicimos está bien o está mal. Obviamente que la respuesta es algo que se aplica en todos los lenguajes de programación y son test unitarios, o sea, podemos empezar a crear, o deberíamos empezar a crear, alguna forma de testear, de probar lo que estamos haciendo y asegurarnos de que esto está bien. Obviamente me podrían decir, bueno, hagamos esto, ¿sí? Y vamos a decir local resultado, lo vamos a poner acá y vamos a imprimir este resultado para ver si esto funciona, ¿sí? Y obviamente funciona, 10 más 20 es igual a 30, por lo tanto está funcionando, pero la realidad es que esto es código que no tiene ningún sentido y ni siquiera tiene ningún sentido que esté dentro de este archivo. Por lo tanto, porque si lo empezamos a utilizar y empezamos a interactuar con él, vamos a darnos cuenta que estamos ejecutando estas líneas y es código que claramente no hace nada útil para nuestra aplicación más allá de asegurarnos de que esto funcione. Por lo tanto, lo que vamos a hacer automáticamente después de darnos cuenta que funciona es borrarlo y todo lo que podría llegar a darnos el concepto de test unitario se va a perder porque no tenemos forma de garantizar de que si alguien modifica esto más adelante y le pone por ejemplo un menos, esta suma siga funcionando como una suma en vez de funcionar como una resta. O sea que definitivamente el secreto en todo esto es Unitest. Y para esto lo que voy a hacer es copiar, simplemente voy a colocar esto acá adentro. Esto que apareció mágicamente acá es un framework de Unitest que se llama Lua Unit. Y es todo un archivo completo, ¿sí? Que lo pueden buscar en internet, lo voy a dejar en la descripción del video de donde lo pueden descargar. Y es una librería que justamente sirve para hacer unit testing en Lua.
Tiene las funciones más clásicas que podemos llegar a encontrar en cualquier framework de unit testing. Y obviamente en lo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar por lo menos una como para ver cómo funciona. Pero acá es donde empieza lo interesante. Entonces tenemos nuestras funciones, tenemos nuestro framework. Y lo que necesitamos empezar a hacer es, voy a ponerle math tests, es empezar a probar, a ver qué pasa, cómo lo hacemos, cómo hacemos para que esto funcione. Entonces, para poder empezar a trabajar con esto, lo primero que necesitamos hacer en nuestro archivo de test es crear, le voy a llamar Lua Unit, una variable en este caso, en la cual nosotros podamos importar Lua Unit, podamos importar este framework, ¿sí? Lo que le estamos diciendo acá es que usando require, esto si trabajan con JavaScript o han, digamos, están familiarizados con la importación de archivos o librerías, de esta forma lo que estamos haciendo es justamente eso, es importar Lua Unit y asignarlo en este caso a esta variable que se llama Lua Unit, y obviamente en base a la estructura, en cómo ha sido creado Lua Unit, va a poder devolver un objeto dentro de Lua Unit y nosotros vamos a poder interactuar con ese objeto. Así que ya tenemos ese elemento y ahora lo que necesitamos es importar nuestra clase o nuestro archivo que contiene las funciones. Fíjense la diferencia en este caso, que no estoy creando ninguna variable en particular, porque obviamente estas son funciones sueltas, que no tienen ningún tipo de objeto, o sea, no están atadas a ningún tipo de objeto, por lo tanto no necesito encapsularlas dentro de esta variable. Para ver si esto más o menos funciona, vamos a ver si 10 más 20, simplemente vamos a imprimir esto, vamos a ver si esto funciona, vamos a ver, decir lua.exe y math_test, y sí, está funcionando, o sea, quiere decir que no tenemos ningún error de momento al importar esta librería, y obviamente las funciones han sido importadas, por lo cual podemos hacer esto. O sea que tenemos en contexto todo lo que necesitamos. Ahora lo que nos hace falta es poder empezar a probar, para poder empezar a testear. Entonces, un poco lo teníamos acá, ¿sí? Podemos decir local resultado, y le decimos suma 10, 20. Y ahora vamos a utilizar Lua Unit. Y tenemos una función que se llama assert equals. Hay otras funciones, de nuevo, como les comentaba, dentro de, obviamente de la documentación de la librería está todas las funciones que tenemos. Esta es probablemente la más normal y común que nosotros podemos llegar a utilizar. Le vamos a decir que, nunca me acuerdo cuál es, de qué lado va a qué lado, pero vamos a decir resultado debería ser igual a 30. ¿Sí? Lo ejecutamos y acá es donde entra algo interesante de Lua Unit, es que si no vemos ningún error quiere decir que está todo bien. ¿Sí? Por ejemplo, si cambiase el resultado esperado, ¿sí? Vamos a ver que lo que nos dice es, hay una falla, dice se esperaba 20, por el 20 que pusimos acá, y el resultado actual es 30. O sea que si nosotros tenemos un error en la ejecución, entonces quiere decir que algo está mal, y si no tenemos ningún error, quiere decir que todo está bien. Así que en este caso, que no nos haya dicho absolutamente nada, quiere decir que está bien. Siguiente paso. El problema que tenemos con esto es que nosotros tenemos que testear todas las posibilidades, no solamente las dos funciones, sino que tenemos que hacer test con valores negativos, test con valores nulos, ver qué pasa, ¿sí? Qué pasa con cada uno de estos elementos y cómo se comporta nuestra función, para no solamente saber cómo se comporta, sino que de alguna forma poder sellarla y escudarnos, defendernos de cualquier posible cambio que pudiese romper la función y que nosotros no nos demos cuenta. O sea, la idea justamente de los tests es no solamente darnos la herramienta para poder probar, sino que también ayudarnos a saber que si algo se modifica en una aplicación que tiene miles de líneas de código, esa modificación no está afectando algo que sería muy difícil de entender y de poder encontrar dónde está el problema. Así que lo que solemos hacer, o lo que deberíamos poder hacer, es encapsular esto. Lo voy a llamar doTest, ¿sí? Permítanme usar una palabra en inglés en este momento. Y lo que le vamos a decir es que le vamos a pasar A, B y el resultado esperado, ¿sí? O le vamos a decir expected, ¿sí? Así. Entonces, nos va a servir para que en vez de tener que hacer esto, como lo estamos haciendo de esta forma, ¿sí? Le podemos decir, bueno, te pasamos A, te pasamos B y esto debería ser igual a esperado. Entonces,
Ahora si nosotros hacemos doTest 10, 20 y esperamos 30 y podemos volver a llamarlo un par de veces, por ejemplo decimos 20, 20 y esperamos 40. O podríamos llamarlo a la inversa porque tal vez un parámetro internamente dentro de la función haga algo raro y cambiando el orden de los parámetros obviamente no debería afectar el resultado. Así que vamos a ejecutar de nuevo esto y efectivamente funciona, o sea, y pudimos parametrizar nuestras funciones. Pero hay un paso más todavía. Un paso en el cual, si nosotros vemos doTest, 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 la realidad es que no sabemos muy bien qué hacen. Sí, o sea, entendemos que, porque lo hemos estado construyendo y es relativamente simple, podemos entender de que estamos pasando de estos tres parámetros, que si leemos la firma, sabemos que A va a parar al primer parámetro, B al segundo parámetro y esperado es el que se va a evaluar. Pero tenemos que hacer todo ese trabajo mental para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, por ahí no tiene mucho sentido tenerlo de esa forma. Y lo que normalmente se suele hacer es utilizar una nomenclatura dentro de las funciones, en la cual nosotros decimos cuando la función tal, por ejemplo, podríamos decir suma, o podríamos simplemente decir cuando suma, ¿sí? La función que queremos testear. Cuando suma, por ejemplo, usa use values, ¿sí? Podríamos poner cualquier cosa, o sea, cuando tal función pasa algo, esperamos que pase tal cosa. Entonces expect, o sea, esperamos que, por ejemplo, return value. Estoy simplemente creando una sin mucho contexto, pero ustedes podrían crear la función que ustedes quieran. Voy a comentar esto simplemente acá un segundo y vamos a llamar a esta función acá. Entonces, si nosotros ya empezamos a leer esta función que tenemos acá, por lo menos sabemos, o sea, obviamente podríamos ser mucho más específicos, pero sabemos que si tenemos una serie de tests y tenemos, por ejemplo, alguna aplicación que lee todas las cabeceras de los tests y nos muestra solamente esos nombres, sabemos más o menos qué es lo que podría llegar a estar haciendo. O sea, sabemos que se está llamando la función suma, que está usando determinados valores, por ejemplo, podríamos hacerlo un poco más explícito, es decir, valores 10 and 20, por ejemplo. ¿Sí? Acá no hay necesariamente una restricción, si bien obviamente hay todo un concepto de cómo deberíamos armar el nombre, pero podemos ser totalmente creativos siempre y cuando podamos explicar o sea fácil de entender y leer qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando la función suma usa los valores 10 y 20, esperamos resultados. Podríamos decir, esperamos que retorne 30, porque en realidad eso es lo que estamos esperando. Entonces, así hemos ido como evolucionando nuestro pensamiento para poder conseguir una función que es la que nosotros queríamos. Así que ejecutamos de nuevo, está todo bien. Y ahora podríamos crear más funciones para cada uno de estos casos. Por ejemplo, voy a copiar esta parte de acá, total son más o menos parecidas. Vamos a copiar esta, vamos a copiar esta. Ahí, ahí. Y esto es 20, 10, esperamos 30. Y esto es 20, 20 y esperamos 40. Entonces voy a ejecutar cada una de estas. A ver qué pasa. Obviamente funciona, es lo que estamos esperando. Pero por supuesto que si yo cambiase qué es lo que está pasando por acá, obviamente empieza a fallar todo porque los resultados no son los que esperábamos, porque hemos roto obviamente la función. Y los unit tests nos están ayudando a hacer esto. Entonces, como para resumir algo bien simple, o sea, hemos aprendido un montón de cosas en este punto. Más allá de tener las funciones, cómo podemos empezar a importar esas funciones dentro de un archivo y reusarlas. Pero lo más importante es cómo nosotros podemos empezar a plantear el uso o la ejecución de unit tests en Lua, mediante obviamente un framework, y cómo podemos empezar a reestructurar este código para que justamente sea testeable y que podamos obviamente hacerlo funcionar de forma más fácil de entender para cualquier otro desarrollador que esté funcionando. Así que, como les decía al principio, este va a ser una serie de un par de videos sobre Lua y sobre específicamente de unit test, pero a medida que vayamos avanzando, en realidad lo que vamos a ir agregando son otro tipo de componentes de Lua y cómo podemos empezar a testear esos componentes. O sea, por ejemplo, objetos, si nosotros tenemos alguna dependencia, cómo podemos empezar a crear objetos falsos. Vamos a traducir todo y después le vamos a poner los nombres correctos para poder inyectar nuestro propio código y demás cuestiones. Así que
Espero que les guste, espero que les sirva y nada, eso. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Chau.